Entonces, como les decía, en esta clase vamos a revisar escuela estructuralista. ¿Cuáles son los principales productos que exporta el Ecuador? Que nosotros conocemos como es lo propio que el Ecuador exporta. El cacao y el banano. El cacao, el banano, ¿qué más? Cacao, banano. Las flores. Las flores, es decir, todo lo que es del agro, es una producción principalmente agropecuaria, y el petróleo, pero lo exportamos en crudo. La escuela estructuralista plantea que la perspectiva principal en América Latina, que está centrada principalmente en América Latina, tiene un problema no en cuanto al modelo económico, sino al modelo estructural. Ya voy a ir puntualizando eso. El estructuralismo es una escuela latinoamericana de economía, entonces nace aquí, que surge en la década de 1940 bajo el amparo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o conocida CEPAL. Esta comisión, por si acaso no escucharon, tengan en cuenta Comisión Económica, lo que dice aquí, nace en 1940 y tiene una perspectiva. Las Naciones Unidas plantean la visión tan generosamente como son ellos, en que América Latina tiene un inconveniente de que no ha podido desarrollar su producción y que simplemente se genera como productores de materia prima. Entonces, se organiza América Latina y el Caribe en esta comisión económica para tratar de solventar el problema principal de la economía en nuestros países. Y así nace el estructuralismo. Este estructuralismo propone respuestas a la situación en América Latina por el modelo económico del capitalismo. Apuesta a construir una respuesta al pensamiento neoclásico y sus planteamientos sobre el comercio, el desarrollo, la libre competencia, toda esta consideración que hemos visto desde el liberalismo, que se ha planteado con énfasis en el capitalismo. Ese es el panorama en el que estamos nosotros visualizándonos en los años 40. Por lo tanto, esta visión y esta perspectiva está planteada para romper la escuela neoclásica que ha venido separando lo que son los países poderosos de los países como América Latina. Bien, el estructuralismo bebe de varias fuentes teóricas. Una es principalmente el marxismo. América Latina ha tenido gran influencia de Marx. ¿Por qué he dejado también estos dos temas, escuela estructuralista y el neoliberalismo? Porque serán las críticas principales dentro de lo que sean los procesos del socialismo en el siglo XX. ¿Cuál va a ser la crítica principal en el socialismo del siglo XX? Todo lo que se refiere al neoliberalismo. Y muchas de las opciones que se toman también en América Latina parten de la escuela estructuralista. El estructuralismo, como señala su nombre, sostiene que el comportamiento de un país, y aquí lo voy a puntualizar, no se olviden, nace en 1940 con la CEPAL, pero vamos a darle ya el énfasis de lo que es el estructuralismo. El comportamiento de un país este comportamiento que tiene un determinado país y las estrategias para su desarrollo derivan de factores de estructura relacionados al sistema económico. Pero no es solo la escuela económica la que impulsa como en otros países, no es solo el cambiar el modelo económico, sino que el comportamiento de un país está relacionado directamente y obviamente aquí el comportamiento y desarrollo de un país está directamente relacionado con la visión de factores estructurales.
¿A qué se refiere esta perspectiva de factores estructurales? Pongo un ejemplo. ¿Qué dicen los países como los Estados Unidos? Tenemos que tener, y ya vamos a enfatizar eso en el neoliberalismo, la posibilidad de la libre competencia. Entonces, este país X con este país Y y con este país Z, si tienen igualdad de condiciones de comercio, es decir, pueden tener un comercio libre, van a poder tener una libre competencia, este con este, y así sucesivamente, de forma equilibrada. Lo mismo que decían, ¿se acuerdan los clásicos? Los clásicos decían que la posibilidad del liberalismo es que podamos libremente competir. El neoclásico ya le da énfasis matemático, pero sigue siendo la misma perspectiva. La escuela keynesiana le da énfasis a lo social, pero sigue siendo la misma perspectiva. En América Latina dicen esto no funciona, porque no estamos en esta igualdad de condiciones. A ver, si esto es de Estados Unidos tiene la posibilidad de desarrollo tecnológico. El Ecuador no. ¿Cómo vamos a competir? No es posible. Es casi imposible. Entonces, los factores no son de este tipo, de competencia. Son factores de estructura en la conformación propia de los países. Dentro de esta visión, entonces, falta que se genere mayor desarrollo en los países. En el ámbito del sistema económico, el capitalismo, además de manifestar inestabilidad, ha originado un desarrollo desigual. Solo para los poderosos han podido tener un desarrollo más equilibrado y para nuestros países seguimos siendo productores. Por lo tanto, dentro de esta consideración, tomamos en cuenta que el comportamiento y desarrollo de un país depende de factores, por si acaso, depende de factores estructurales, ¿sí? Eso es en general lo que propone la escuela estructuralista. ¿Para combatir qué? Sobre todo la desigualdad que se ha generado a través de estos postulados. Vamos a ver a tres pensadores que son los que han manifestado esta perspectiva. Estos tres pensadores que ustedes pueden observar aquí proponen una salida a la visión del problema en América Latina. Vamos a iniciar con Raúl Prebisch, argentino, que habla en un artículo titulado El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus problemas, principalmente tratar de explicar la situación del desarrollo. Entonces, voy aquí a ir puntualizando lo que ya les vuelvo a proyectar para que tengan las fechas y los nombres. Por ahora vamos a ir sacando los elementos. Prebisch, Raúl Prebisch, este argentino, plantea la siguiente perspectiva. En función del desarrollo y el progreso técnico, el sistema económico mundial se halla dividido en dos zonas. Por lo tanto, y deben recordar algo de la filosofía de la liberación o la filosofía latinoamericana que nosotros hablamos el año pasado. ¿De qué se trata? Dice Prebisch que en función del desarrollo, y el progreso técnico, estamos divididos en dos zonas. Algo deben acordarse, por lo menos de los términos. En dos zonas. El centro y la periferia. ¿Alguien recuerda qué era centro, qué era periferia? ¿A qué se refería? Cuando estuvimos revisando los términos que tienen que ver con la filosofía latinoamericana, específicamente Enrique Dussel, ahí hablamos de centro, periferia, yo les puse una imagen. ¿Alguien se acuerda? Tal vez qué era centro, o desde las mismas palabras, ¿qué será centro, qué será periferia? Y esto es propio de la filosofía de la liberación en América Latina y la teología de la liberación.
¿Qué será centro-periferia? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna idea? Ya no se acuerda de filosofía. Menos mal no hay filosofía este año. ¿Qué era? ¿Qué recuerdan? Ya vamos a ir puntualizando, pero por lo menos algo que se acuerden. Plantea Previch que esta estructura en la cual se conforman los países latinoamericanos genera una repartición inequitativa de la riqueza. Por lo tanto, no es el modelo económico, no es ser liberales, conservadores, capitalistas, socialistas o comunistas. No es ese el problema, dicen los estructuralistas. Es la estructura de poder, donde el centro determina lo que la periferia debe hacer. ¿Qué era el centro? Principalmente, por si no nos acordamos, no funciona como en el ejemplo. El país X, Y, Z tienen libre comercio y pueden competir libremente, sino que existe un país o países del centro, que son principalmente Europa y los Estados Unidos. Y existen por debajo los países de la periferia. Todos los países latinoamericanos, países africanos, China y demás, Oriente. Estos países, con sus diferentes excepciones que han podido desligarse, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Norte, tal vez, algunos de estos países dependen necesariamente del centro. Y como dependen del centro, el momento que hay una ruptura o una caída de la economía central, cae la economía de la periferia. Acuérdense de lo que sucedió en la época de la Gran Depresión. Realmente nosotros teníamos un impulso económico, pero ¿quién nos compra si no tenemos a quién vender? ¿Qué están proponiendo estos pensadores? A ver, no dependamos del centro. Generemos un desarrollo industrial propio para poder generar industria en nuestros países. Donde el centro y la periferia son el problema porque aquí hay una especie de engaño, como decía la filosofía de la liberación. Hay que liberarnos de esta mentalidad. Hay que pensar primero en lo nuestro, después en lo que los demás países podamos nosotros competir o no. Dentro de esta perspectiva, para superar los inconvenientes originados por los factores de esta estructura, se requiere del fomento de la industrialización por parte de los estados y sobre todo la integración regional. De ahí los espacios que se han venido dando, y ese fue el último espacio de la perspectiva de la UNASUR, tratar de generar un proceso económico latinoamericano. Y de ahí lo único que tenemos es esa gran torre que ustedes ya saben con qué se relaciona. Entonces, esa perspectiva es una visión desde esta idea. Aquel sistema habría originado una repartición inequitativa, como les digo, del centro a la periferia. Frente a aquella realidad, Previch y los teóricos estructuralistas orientan sus propuestas a solucionar los problemas y necesidades económicas de esta parte. No pedir acá que nos den solucionados, sino desde adentro, que va a ser una de las demás propuestas de otro pensador. Entonces, ¿cuál es el énfasis que le vamos a dar aquí para solucionar? La industrialización. ¿Qué es industrialización? Principalmente generar una industria interna, tener la posibilidad. Ejemplo, este material que es plástico principalmente y tinta, nosotros exportamos la materia prima y nos devuelven los marcadores. La idea es que nosotros tengamos el producto ya realizado en nuestros países.
De ahí, por ejemplo, el impulso de refinería del Pacífico, de ahí el impulso de la propia consideración no solo de generar materia prima, sino materia elaborada. Nosotros tenemos cacao, pero solo hacemos eso. La idea es generar todo el producto elaborado y vender productos elaborados. Eso es la industria que parte de esta perspectiva propiamente estructuralista. Bien, vamos con el otro pensador. Y ahí les voy dejando para que puedan ir copiando las fechas sobre todo. Raúl Prebisch, 1901, 1986, Celso Furtado y Osvaldo Schunkel, que vive hasta la actualidad. Va a haber ligeras variaciones entre cada uno de los argumentos. Todos tienen la misma perspectiva. Hay que romper la estructura. Ese es el objetivo de todos. Pero cada uno le va a dar un énfasis a ciertas consideraciones particulares. Vamos a revisar Celso Furtado. Voy a ir anotando en el pizarrón para luego dejar de compartir la pantalla y puedan escribir. Por ahora, vayan tomando nota de estos pensadores. Celso Furtado. Celso Furtado plantea que la industrialización de los países latinoamericanos podía dar la misma forma que los países desarrollados. No puede ser de la misma manera. No tenemos las mismas capacidades, ni la misma industria, ni la misma consideración que los países como los Estados Unidos o Europa en general. Por lo tanto, Celso Furtado plantea que la industrialización debe ser contextual, debe ser en el momento histórico. Debe haber una industrialización, como lo planteó el argentino Prebisch, pero esa industrialización no puede estar descontextualizada. Mejor dicho, no puede estar fuera de la realidad en la que vivimos, por ponerlo de una forma más sencilla. Esta industrialización, por lo tanto, no puede estar basada en el capitalismo, porque una de las críticas principales del estructuralismo es del capitalismo. Entonces, no puede ser una industrialización capitalista. No capitalista. No debe ser así, porque el capitalismo se fomenta también en la perspectiva individualista y consideraciones que no son propias de nuestros países latinoamericanos y no sirven, según Furtado, para las consideraciones subdesarrolladas de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta consideración, el aumento de la productividad y el crecimiento económico, deben estar pensados desde una relación entre la historia y la estructura. Propone Furtado una visión o un método histórico-estructural. Que es principalmente, más allá de cualquier cosa, introducir la historia dentro de la visión latinoamericana. Lo que les decía, contextualizar de cierta forma, es introducir la historia nacional, la historia de los pueblos, lo que siempre nos ha faltado. Queremos hacer industria en los países latinoamericanos y ustedes deben ver en muchas de las propuestas de los candidatos a la presidencia. No sabemos todavía quién vaya o no a ganar dentro de esta segunda vuelta, pero las perspectivas, ¿cuáles son? Generar un nuevo impulso económico, nueva industria, propuestas público-privadas o solo públicas, pero realmente a veces olvidamos esto, la historia de nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo ha sido realmente el desarrollo económico? ¿Cómo ha sido realmente la realidad? ¿Ya se ha hecho o no se ha hecho lo que se está planteando? Si se ha hecho, ¿qué podemos obtener? Entonces, esta especie de método histórico estructural trata de visualizar que en América Latina tal vez el capitalismo no sea la mejor forma. O tal vez sí para ahora, o tal vez no. Depende ya de lo que realmente estemos haciendo. Ahora, en la actualidad debemos plantearnos, tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
¿realmente seguiremos no siendo capitalistas o seremos más capitalistas de lo que creemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si regresamos a un socialismo o nos vamos por el lado de un comunitarismo? ¿O qué pasa si somos liberales? Esas son las propuestas de todos modos dentro de los candidatos que están más cerca de la presidencia en estos momentos. Entonces, aquí yo lo que les pediría en general, más allá de voten por cualquiera que ustedes deseen, piensen en la historia de nuestro país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué realmente podemos obtener de esa realidad en la que vivimos? No podemos ser ingenuos, no podemos decir, bueno, sí, ya mañana gana cualquier candidato y cambiamos toda la realidad y vamos a ser mucho más, vamos a tener una industria más fuerte, cuando en realidad le debemos a 1.000.000 países, a mi parecer. ¿Sí? Eso como forma crítica a lo que están planteando los estructuralistas. Por lo tanto, Celso Furtado le da un plus introduciendo la historia a la visión de la industrialización, tratando de no centrarnos en el capitalismo, sino en la realidad propia de cada uno de nuestros pueblos y la historia nacional de América Latina. Además de Celso Furtado, ya finalizando esta perspectiva, para cerrar la clase, vemos a Osvaldo Schunkel, chileno, Schunkel, que propone una idea, es decir, también es estructuralista como los otros dos, pero tiene un énfasis un poco más en un tema que se llama desarrollo desde dentro. De desarrollo desde dentro propone que, bueno, al igual que los otros dos teóricos, un análisis estructural y un análisis histórico. Es decir, que toma de Furtado y toma de Prebisch, pero le da un énfasis, sobre todo en la ciencia. Para Schunkel, o Schunkel, como quieran, elabora un análisis que se basa en la crítica a la noción individual que tiene el liberalismo y todos estos modelos, y va a centrar su visión en lo social y político. Y una de las propuestas principales es la construcción de un desarrollo científico local. Desarrollo que hemos venido nosotros puntualizando en América Latina en estos últimos años. Científico local. Este desarrollo científico local, impulsado principalmente por las universidades que deben ser capaces de desempeñar este rol. Entonces, ¿dónde le va a dar el punto central si nosotros visualizamos? Va a ser la universidad. Se han preguntado por qué realizar una universidad como la Yachai-Tec. ¿Cuál fue el objetivo de su universidad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál fue el objetivo de crear esa universidad? La Universidad de Yachay, la Yachai-Tec. ¿Por qué la crearon? ¿Cuál era el objetivo del gobierno en esa época? ¿Qué querían hacer? ¿No tenemos mucha idea sobre eso? Vamos a intentar buscarlo, porque de todos modos tiene mucho que ver con esta perspectiva. Entonces, Schunkel, además de Furtado y Prebisch, le da un énfasis al desarrollo desde adentro, pero no es solo romper la estructura, ni es solo darle énfasis a lo histórico, sino dónde inician todos los procesos de desarrollo. Piensa desde Ecuador, desde América Latina. Por lo tanto, le vamos a dar énfasis a las universidades, al desarrollo científico. ¿Quiénes son los que crean los avances tecnológicos? Son los científicos. Por lo tanto, le vamos a dar... No se le escucha. Andrés, ¿alguna duda, inquietud? ¿No? Entonces, van a buscar para mañana cuál era el objetivo de la Yachai-Tec o de la Universidad de Yachay. ¿Cuál era el objetivo?
de la Universidad de Yachay. ¿Por qué se creó? Porque de todos modos tiene algo que ver con lo que está diciendo Zunkel. En esta perspectiva del desarrollo desde la ciencia. Bien, jóvenes, con eso terminamos.